Buenas tardes a todos. Bienvenidos a uno de los eventos que conmemoran el Día de la Romanidad en Sagunto. Ya sabéis que este evento va a durar todo el mes de septiembre y tendremos actividades culturales, arqueogastronómicas y de recreación histórica. Este forma parte de uno de los eventos culturales. En este caso vamos a tener aquí a una de las asociaciones, a la primera asociación con un fin de protección del patrimonio de Sagunto, que fue el Centro Arqueológico Saguntino, y a su presidente. El Centro Arqueológico Saguntino fue una entidad independiente fundada en mayo de 1956 en Sagunto, cuyos objetivos son el estudio de la historia y la arqueología en general y en especial todas las actividades relacionadas con el estudio, la defensa, la promoción, el mantenimiento y la potenciación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de Sagunto y su área de influencia. La sede del Centro Arqueológico Saguntino está en la Casa de Cultura Capitán Pallarés, en la calle Caballeros, número 12. Poseemos en el Centro Arqueológico Saguntino una importante biblioteca especializada y somos colección museográfica. De hecho, hay una sala en el sótano de la misma casa con una exposición de piezas. El Centro Arqueológico Saguntino, desde hace muchísimos años, edita una publicación que se llama Arse. Vamos por el número 52. Aparte de esta revista, editamos otros estudios como la historia de la ceca Arse Sagunto, muy importante, un libro muy importante, y Contra Úrsula. Aparte de esto, se realizan diferentes actividades como exposiciones, conferencias, cursillos y otras actividades de concienciación arqueológica. Se realizan anualmente salidas y viajes arqueológicos para conocer yacimientos y otros lugares de interés. Son 26 los viajes realizados ya. Y tenemos más de 300 socios. Digo tenemos más de 300 socios porque ahora voy a hacer una aportación propia. Yo en mi casa toda la vida he vivido este amor por nuestro pueblo, por nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra arqueología. Mis padres han sido miembros del Centro Arqueológico Saguntino y yo con 16 años ya entré a formar parte de este centro y realizo determinadas actividades en él. Esto me ha permitido tenerle un amor y una conciencia a nuestro patrimonio y considero que es algo muy importante que podemos hacer con nuestros hijos y nuestros nietos. Desde dentro he conocido mucha gente, muchas actividades y este ha sido, junto con la aportación de mi familia, uno de los motivos por los que me monté la Llar dels Déus. Bueno, sin más voy a pasar a presentar a nuestro presidente, don Amadeo Ribelles Fuentes, nacido en Sagunto en 1945, licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, diplomado en Dirección y Administración de Empresas, ESADE, en Barcelona, diplomado en Estudios Clásicos de una Universidad Sacro Cuore de Roma y ha sido director general de Caja Sagunto y director de Relaciones Exteriores y Patrimonio Artístico de la Fundación Bancaja. Ha participado en cursos y congresos financieros y de sociología, arte e historia en España y el extranjero. Ha realizado numerosas publicaciones y dictado conferencias sobre temas de su especialidad. Miembro de diversas entidades financieras y culturales, promotor y directivo de varias instituciones culturales y sociológicas, presidente del Centro Arqueológico Saguntino desde el año 2002. Está casado y tiene 4 hijos y 7 nietos. Muchas gracias. Bien, a las autoridades, si las hubiese, a los impulsores y organizadores del Día de la Romanidad del año 2772 a Burbe Cóndita, al Senado y al pueblo de Sagunto y al Senado y al pueblo de Roma, a los amantes del legado romano, a los aquí presentes, a todos, salud y que los dioses nos sean propicios. Desde antiguo se dice que Sagunto es famoso más allá de Iberia y de la propia Roma y de su imperio, porque aquí hizo un quiebro la historia y varió para siempre su camino. Se dice que con el inicio de la Segunda Guerra Púnica, con la destrucción por Aníbal de la fortaleza saguntina, con la recuperación por Escipión de Sagunto y con su romanización, Europa dio un primer paso y logró derrotar al genio africano. Se dice que aquí en Sagunto cambió la historia, pero eso es una afirmación halagadora pero incierta,
porque la historia no gira en un momento, está en permanente cambio, la hacemos los humanos día a día, la vamos construyendo a pequeños pasos y a decisiones unas veces erradas y otras acertadas. Y además, todo está conectado y es interdependiente, y es verdad que el vuelo de una mariposa en Sagunto pudo producir cambios fabulosos en el corazón del mundo romano. Por tanto, seamos humildes cuando juzgamos nuestro papel en la historia. No podemos quedarnos en 4 hitos de nuestra larga historia. Debemos conocerla toda y comprenderla desde todos los puntos de vista, y debemos amarla, con sus luces y con sus sombras, porque toda la historia es nuestra historia. Nosotros somos el resultado final y, como dice Tito Livio, el que ignora su historia vive en perpetua infancia y está condenado a repetirla. Debemos, pues, también conocer, y puede que en primer lugar, nuestra protohistoria, aquello que suponemos aconteció antes desde que la historia fuera documentada, los mitos y relatos legendarios que hablan de nuestro origen, de nuestro modo de ser y que nos revelan aquellos restos brumosos de nuestro origen que apenas distinguimos. Es cierto que para penetrar y entender el alma de Sagunto es necesario conocer el sitio de Aníbal, la derrota del 219 a.C., la petición desatendida al Senado romano y la llamemos reconquista por Escipión del 214 para el mundo romano. También es cierto que desde entonces y durante más de 2000 años de historia, Sagunto y los saguntinos hemos tenido una fijación, un orgulloso dolor por aquella destrucción alimentada por ríos de poetas, de historiadores y escritores que nos han hecho soportar a Aníbal y a Escipión como se soporta una maldición dulce e inevitable y que nos ha impedido valorar otras partes de nuestra historia real y de nuestra historia mítica. Hemos pasado de puntillas por encima de nuestras leyendas fundacionales y no hemos sabido transmitirles como parte fundamental de nuestras esencias a nuestros hijos. Lo sabemos todo del cerco de Aníbal, de la destrucción cartaginesa, pero desconocemos casi todo de nuestros orígenes, de los reales y de los imaginados, de los investigados y de los soñados, que quizá sean más importantes. Hoy vamos a recordar y a soñar lo que dijeron los viejos poetas de nuestros orígenes mitológicos. Hoy no es el día de buscar la respuesta científica a nuestros orígenes. Si queremos centrarnos en nuestra verdadera historia, si queremos buscar respuestas científicas a nuestro origen, debemos acudir a los historiadores antiguos y modernos, a los arqueólogos, a los investigadores que nos ilustrarán con su saber. Las últimas aportaciones en la arqueología, la numismática, la filología y la historia arrojan nuevas luces sobre nuestro pasado. Pero hoy no es el día de hablar ni de la montaña frontera, ni del Pla de Càrcer, ni del Pic d'Escorç, ni tan siquiera de la montaña del Castell, tan rica en historia, ni de nuestro Grau Vell, tan rico en comercio. Hoy es el día de las leyendas y de los mitos, es el día de las historias que nacen de la niebla primera. Entramos en un terreno legendario, el de unos mitos no creados ni aquí ni por nosotros, sino por prestigiosos historiadores y poetas, la mayoría antiguos y todos de fuera de nuestras tierras. Pero antes debemos aclarar qué es un mito. Dice el diccionario que es un relato tradicional que se refiere a un suceso prodigioso protagonizado por seres sobrenaturales o extraordinarios que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno fundamental e inexplicable. Estos mitos forman parte importante del sistema de creencias de una cultura, de una comunidad determinada. Son unos relatos que se tratan como historias verdaderas y tienen la intención de ir más allá del relato, tienen una intencionalidad de trascendencia. El mito no es una mentira, ni un cuento, ni un ejemplo, ni una parábola, aunque puede contener elementos de todo ello. Es una realidad histórica en agraz,
una historia cubierta y puede que desfigurada por un velo misterioso que lo fija en la mente de su pueblo y facilita la transmisión de un mensaje. Muchos han sido los autores que han estudiado el mundo mítico desde su vertiente científica, intentando desentrañar sus significados, sobre todo a partir del siglo XIX. Citemos solamente, por su importancia, a Mircea Eliade, a Malinowski, a Juan Manuel Losada, a Gustav Schaff y a Caro Baroja. Hay muchos tipos y clases de mitos, pero hoy hablaremos especialmente de uno. Nuestro objetivo es fijarnos en los mitos fundacionales, que son aquellos que intentan explicar el origen de un colectivo, el origen de una nación, el origen de una etnia, de una ciudad, de una familia o de un individuo. En estos mitos fundacionales se pretende entroncar la ciudad o la familia o la persona en prestigiosos ancestros, dioses, héroes o semidioses, cuanto más famosos mejor, personajes o hechos que fueron importantes dentro de esa cultura. Se intenta vincular al grupo a unos antepasados lo más elevados posibles. Es el deseo de descender de los más altos personajes. Es la mayoría de las veces fantásticos para resaltar la importancia de la propia ciudad o de la propia familia o del personaje loado. Así, a Octavio César Augusto le fabricaron una genealogía que llegaba hasta Eneas, mítico fundador de Roma. Atenas se eleva hasta Palas Atenea, la de ojos de lechuza, y el origen de la región griega del Peloponeso se remonta al banquete divino en el que fue cocinado Pélope. Todos los que pretendieron ser importantes se preciaron de una divina o de una heroica ascendencia. En el caso de Sagunto, no podíamos ser menos. Vamos a escuadrillar un pasado en el que se mezcla lo real y lo presentido, una historia revestida de fantasía donde se cruzan héroes insólitos y hechos fantásticos. Nos remitimos en algún caso al principio de los tiempos y atisbamos unos padres imprecisos e inciertos. Sabemos que hay más voluntad de pertenencia nuestra al mundo clásico que de certezas en esas historias. Nuestros antecedentes son los más ilustres. No hay ascendencia más noble que la que nos acerca a Hércules o a Troya, y son leyendas fundacionales creadas desde antiguo por romanos y por griegos, y seguidas por historiadores y cronistas hasta casi el siglo pasado, cuyos historiadores, los del siglo pasado y los actuales, con criterios científicos, propusieron hipótesis sobre la fundación de Sagunto más realistas, aunque menos poéticas. Podemos citar una larga lista de historiadores antiguos y no tan antiguos que han tratado de modo directo o indirecto los orígenes legendarios de Sagunto. Chabret y otros historiadores serios los citan para desmentir sus legendarias afirmaciones y acercar más Sagunto a la verdad científica que debe ser la base de la historia. Citemos al geógrafo griego Estrabón, a los historiadores romanos Polibio, Apiano Sículo, Pomponio Mela, Diodoro Sículo, Lucio Floro, Silio Itálico, Tito Livio, Plinio Ptolomeo, Anio Viterbense, Flavio Josefo, Marco Porcio Catón, que alaba nuestras higueras, Marcial, Juvenal, Frontón, que nos cita en sus cartas a Marco Aurelio, el poeta tardorromano Aurelio Prudencio, el padre de la iglesia San Jerónimo, San Isidoro de Sevilla, el de las etimologías. Todos han hablado de Sagunto. Y ya en época de la monarquía de los Austrias, el padre Mariana en su monumental Historia de España, Diego, la Crónica General de España del maestro Florián de Ocampo, cronista de Felipe II, la primera y la segunda parte de las grandezas y cosas notables de España, de Pedro Medina de Sevilla, corregida y ampliada por Diego Pérez de Mella, Gaspar Escolano en su Historia de la ciudad y reino de Valencia, Beuter, Pineda, Chabret, Bruy-Vidal, Arenegui, Cibera y tantos otros que han aportado una tupida red de testimonios más o menos legendarios, más o menos reales a la historia del nacimiento de nuestra ciudad. Los citados son solamente algunos ejemplos de una bibliografía que podríamos hacer larga, tediosa y espesa. Podemos afirmar que todos aquellos que han destinado sus esfuerzos a escribir la historia de Roma o la de España
han echado un cuarto a espadas y se han ocupado de la fundación de Sagunto. Solo cabe decir que casi ninguno de los que en tan alta estima nos tuvieron fue saguntino, sino romano o hispano lejano a nuestros intereses, lo cual indica, señala y acredita la importancia desde antiguo de nuestra ciudad. Debo añadir que puede que estos escritores y aun otros no citados se copiaran los unos de los otros y que los padres de nuestra historia, de los orígenes, sean Silio Itálico y Tito Livio, pero es bien cierto que todos dejan a los saguntinos tan bien parados y todos consideran que somos un ejemplo de lealtad y fidelidad. Más vale así. Entremos en materia. Subamos al Olimpo, pues allí empieza nuestra historia. En aquellos lejanos tiempos en que los dioses bajaban del Olimpo y tenían relaciones no siempre santas con los humanos, Zeus, el padre de los dioses, el que amontona las nubes, se prendó de la bella Almena, nieta de Perseo, esposa de Anfitrión, rey de Tirinto. En una noche oscura en la que Almena esperaba la llegada de su esposo Anfitrión, Zeus, el padre de los dioses, el que amontona las nubes, tomó forma humana y la figura de Anfitrión, su esposo de Almena, y accedió carnalmente a la bella Almena, a la que dejó embarazada de una sola vez. La dejó embarazada del más grande de los héroes de la antigüedad clásica. 9 meses después vio a la luz Hércules, el que lleva la maza. La bella Almena, a pesar de ser casta e inocente, hubo de sufrir los injustos celos de Hera, la de los ojos de novilla, la esposa de Zeus, el padre de los dioses, que no le perdonó su belleza incitadora. Con sus celos divinos, Hera, la madre de los dioses, la de ojos de novilla, consiguió retrasar el parto de Almena y logró que Hércules viese la luz más tarde que su primo Euristeo, también nieto de Peleo, y que por ello reinó en Micenas y Tirinto, pues Zeus, el padre de los dioses, el que lleva el trueno, había determinado que el nieto de Peleo que naciera primero sería el rey, y los que nacieran después estarían a él sometidos. Cuando Euristeo y Hércules fueron adultos, Euristeo mandó a Hércules realizar 12 trabajos imposibles, 12 gestas heroicas para liberarse de su dependencia. Si lo lograba, alcanzaría la libertad y además la inmortalidad. Y así se iniciaron los 12 trabajos de Hércules. Después de que Hércules realizara los primeros trabajos, matase al león de Nemea, a la hidra de Lerna, capturase el jabalí de Eribanto y otras hazañas extraordinarias, Euristeo le encargó el 10º de los trabajos. Debía robar los toros de Gerión. Gerión era un personaje monstruoso que tenía 3 cabezas, 3 troncos, 6 manos y 6 piernas, y era dueño de una manada de toros pardo rojizos preciosa. Esos toros, esta manada de toros, pastaba en la isla Eritella, en la lejana Iberia, en la bahía de Gades, el actual Cádiz. Nadie nunca se había atrevido a medirse con el gigante, pues además de su enorme fuerza, tenía 3 hermanos tan gigantescos y monstruosos y poderosos como Gerión. El rebaño de toros pardorrojizos estaba al cuidado del pastón Euritrón, de enorme envergadura, tan gigante como su amo y tan malvado. Y le ayudaban a cuidar a las reses el terrible perro Ortro, que tenía 2 cabezas. Hércules, conociendo los peligros de este trabajo, reunió a un grupo de aguerridos amigos que a su vez aportaron soldados y jóvenes valerosos. Entre ellos destacaba uno de sus más queridos amigos, Zacinto se llamaba. Había fundado una ciudad en la isla del mar Jónico que lleva su nombre y que está muy cerca de Ítaca, la de Ulises. Los expedicionarios con Hércules al frente, se embarcaron en Creta. Hércules afrontó muchas aventuras, luchó y venció a Anteo, hijo de la tierra, purgó de fieras las tierras de Libia, a las que dejó amenas para el hombre, peregrinó por ardientes arenas hasta llegar a una tierra fértil, donde fundó una gran ciudad, a la que llamó la de las 100 puertas. Al fin llegó frente a Gades,
donde erigió las famosas columnas de Hércules para dejar constancia de que no se podía pasar de allí, ni adentrarse en la mar Océana. En Iberia encontró a los hermanos de Gerión con un nutrido ejército, los retó y uno a uno los derrotó y los aplastó con su clava el cráneo. A continuación, con su pequeño ejército, entre cuyos capitanes estaba Zacinto, venció y pacificó aquellas tierras y pasó a la isla de Eritella, morada de Gerión y de sus ganados. Para apoderarse de las reses, luchó con el perro de las dos cabezas Ortro, al que mató de un mazazo. También mató a mazazos al gigantesco pastor que acudió presuroso a ayudar al perro. Reunió las reses, que dóciles le siguieron, y con Zacinto y los demás salió de la isla. Pero a pesar de la huida, el gigante Gerión lo persiguió y alcanzó, y se entabló entre ellos una terrible lucha, tan terrible que incluso los dioses en ella participaron. Era la madre de los dioses, la de ojos de novilla, se aprestó a ayudar a Gerión, pues odiaba a Hércules, como ya hemos dicho, desde antes de su nacimiento, pero no pudo con él. Hércules disparó una flecha y le alcanzó en el pecho izquierdo, y la diosa tuvo que huir. A continuación disparó otra flecha envenenada que había mojado en la sangre de la hidra de Lerna. Y entonces, con esa saeta, la tiró al ombligo de Gerión, en donde se unían los tres cuerpos, y allí el gigante sucumbió. Entre otras gloriosas gestas, se llevó al ganado por la orilla de la playa, cara a Grecia, por Andalucía, lo que sería luego Andalucía, Murcia, etcétera, hacia Grecia. Llegaron por el sur. Zacinto, que era el compañero de Hércules, a que había participado muy activamente en la lucha con los geriones, se trasladó con él y daba muestras y enseñaba los trofeos a quien quisiera verlo de que habían matado, entre otros, a Gerión. Llegaron por el sur a lo que hoy son nuestras costas. Era un día caluroso. Zacinto se acercó a una fuente para calmar su sed y para abrevar el ganado que llevaban. Al acuclillarse para beber, pisó inadvertidamente una serpiente que se revolvió y le picó en la garganta. El veneno de la serpiente, incrementado por el efecto del calor, fue letal. Zacinto murió. Hércules, su amigo, quedó triste y consternado, le lloró mesándose los cabellos y en aquel lugar construyó un hermoso sepulcro que situó en lo alto de una colina y depositó en él el cuerpo de su amigo muerto, y fundó allí Hércules una ciudad, a la que rodeó de sólidas murallas y le dio por nombre Zacinto en honor de su amigo. Los compañeros de Zacinto, valerosos guerreros de su misma isla que con él habían venido a la aventura de Gerión, no quisieron separarse de su jefe muerto y allí quedaron custodiando el sepulcro, y con el tiempo procrearon y formaron un pueblo que se guareció en el interior de las murallas que había construido Hércules, nuestras murallas, y ellos fueron los primeros habitantes de Zacinto Sagunto. Una vez cumplida su misión, después de llorar a Zacinto y de fundar lo que con el tiempo sería Sagunto, Hércules, el de la fuerte clava, continuó su camino hacia Grecia a llevar a Euristeo los rebaños de toros pardo rojizo de Gerión. Gracias. Sagunto, dice la leyenda, que así fue fundado. Y lo fue por el más preclaro de los héroes griegos, por Heracles divino, el que lleva la clava, el hijo de Zeus, padre de los dioses. Pero ¿quién era Zacinto? ¿Quién era Zacinto que muere y es enterrado en nuestra tierra y cuyo nombre llevamos? No debemos confundirlo con el desgraciado Zacinto, amante de Apolo y del viento Céfiro, que murió de un golpe de disco mientras Febo Apolo, el que ataca de lejos, le enseñaba a lanzar el disco deportivo y de cuya sangre
nació la flor del jacinto. Nuestro jacinto no es ese, o puede que sí. Es el héroe topónimo de la isla jonia de su mismo nombre, del que solo nos habla Silio Itálico en su larguísimo poema Las Púnicas, y lo cita solamente en el pasaje de los toros de Gerión y de su muerte, y en el pasaje de la fundación de Sagunto. Parece que Jacinto ha nacido para fundar Sagunto y nada más. No sabemos de dónde sacó a este héroe Silio Itálico. Otros autores también lo citan, pero lo citan solamente llamando a Silio Itálico y remitiéndose a Silio Itálico. Y aceptan eso como una prueba de autoridad. Y aquí estamos. Jacinto ha sido fundado por manos de Hércules, una ciudad de inspiración griega, según la leyenda, que con el devenir de los tiempos y el cambio de lenguas pasó de llamarse Jacinto, Saguntum y después Volvedre. Y el mito continúa y se perfecciona y va tomando caracteres reales. Cada vez se vuelve más real. En relación con Saguntum, Tito Livio es el historiador romano de referencia. Escribió una obra perfecta, Ab Urbe Condita, en el momento adecuado, el imperio de Augusto. Una historia de Roma escrita para loa y gloria del César Augusto, para alimentar su prestigio y su vanidad, para demostrar que el linaje del César era el más elevado y se elevaba hasta Zeus. Descendía del troyano Eneas. En esta obra no se cita a Hércules ni a Jacinto como fundadores de nuestra ciudad, pero se habla, sin embargo, de Sagunto y mucho. Es pieza fundamental en los capítulos que se refieren a la Segunda Guerra Púnica. Sagunto aparece como plaza importante, como pieza fundamental. Como diríamos hoy, Tito Livio nos coloca en el mapa y en la historia, en el mapa de la cultura y en la historia de Europa, y desde entonces Sagunto allí permanece. En el libro 21 de su Ab Urbe Condita, Livio dice: voy a describir sobre la guerra más memorable de todas las que jamás fueron hechas, la que, siendo jefe Aníbal, llevaron a los cartagineses contra el pueblo romano. Ya todas las tierras al otro lado del Ebro, excepto las de los saguntinos, eran de los cartagineses. Todavía no había guerra con los saguntinos, pero ya se sembraban combates con los vecinos. Enviaron los saguntinos entonces unos legados a Roma para pedir auxilio para una guerra ya inminente. Mientras los romanos preparaban estas cosas y deliberaban, ya Sagunto era atacado con mayor violencia. Esta ciudad, que fue con mucho la más opulenta al otro lado del Ebro, Tito Livio escriba desde Roma. Situada a casi 1000 pasos del mar, los saguntinos se consideran oriundos de la isla de Jacinto y hay mezclados con ellos algunos de la raza de los rútulos procedentes de Ardea. Y continúa diciendo Livio: los saguntinos en poco tiempo han crecido a muchos recursos, ya sea por los productos marítimos, ya por los terrestres, ya por el incremento de la población, ya por la moralidad de su conducta, por la cual respetan la fidelidad de los aliados hasta su propia ruina. Sigue contando Livio que Aníbal ataca a Sagunto, que es herido en un muslo, que los saguntinos ante la inminente carga final arrojan a la hoguera sus joyas y la mayoría se tira a las llamas. Estamos en el 219 a.C. Aníbal entra a la ciudad destrozada al 8º mes, vencedor pero triste, y de ella se retira, vencedor pero triste, a Cartagena a recomponerse, a Cartago Nova. Desde entonces, Saguntum pasa a ser ejemplo de fidelidad a los pactos firmados, algo muy valorado en Roma. Ya en las 12 tablas se decía que pacta sunt servanda, los pactos deben ser conservados. Sagunto es reconquistada años después por Escipión en el año 214 y pasa a ser municipio romano desde tiempos de Augusto. Aquí se inicia nuestra romanidad, nuestro entronque completo con la cultura grecorromana.
En ese momento estamos en lo más alto de los honores clásicos. Hemos luchado de tú a tú con Aníbal, el gran caudillo púnico. Nos ha refundado Escipión, la espada más limpia de la Roma republicana. Augusto nos ha concedido el ser municipio romano. Nuestros ancestros han alcanzado la cima. Estamos en lo más alto. Livio olvida a Hércules, pero no lo niega. Afirma que venimos de la isla de Zacinto, una simple fundación colonial. Pero ay, si realmente venimos de Zacinto por uno u otro camino, eso no nos empequeñece, sino que nos empuja más lejos en una historia brumosa de los mitos. Si echamos la mirada atrás y leemos a Homero, descubrimos en el canto segundo de la Ilíada, en los versos 484 y siguientes, en el catálogo de las naves, el texto siguiente. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios, y como diosas lo presenciáis y lo conocéis todos, ¿cuáles eran los caudillos y príncipes de los Danao? Y aquí comienza la relación de caudillos que acudieron a Troya, y dice, mandaba a los boecios Penelao, Leito y Arcesilao, y continúa, y continúa, y continúa. Y en el verso 631 dice, Ulises acaudillaba a los magnánimos cefalonios, los de Ítaca y su frondoso Nérito, los que cultivaban los campos de Procilea y los de la escarpada Egílipe. Y llevaba a los que habitaban Zacinto, los que vivían en Samos y sus alrededores. Todos ellos obedecían a Ulises, igual a Zeus en prudencia. 12 naves de rojas proas le seguían. Es claro, si nuestros primeros ascendientes vinieron cruzando el anchuroso mar desde Zacinto a Sagunto, y los abuelos de los de Zacinto acudieron a Troya bajo las órdenes de Ulises, igual a Zeus en prudencia, quiere decir que los abuelos de nuestros abuelos lucharon junto a Áyax, el del fuerte brazo, y a Agamenón, pastor de pueblos, junto a Aquiles, el de los pies ligeros, y a Néstor, el de la arenosa Pilos, por el honor maltrecho de Menelao, el de la robusta lanza. Resumamos. Ya tenemos de momento, solo de momento, una tradición mítica. Nos ha fundado Hércules, de regreso de su 10º trabajo, cuando robó la manada de toros de Gerión de capa pardo rojiza. Muerto en fatal accidente en nuestras tierras su amigo Zacinto, Hércules lo enterró en lo alto de una colina, que no puede ser otra que nuestro castillo. Hércules construyó las murallas, las que podemos ver en nuestras tierras. Su amigo Zacinto, Hércules lo enterró en lo alto de la colina. Hércules construyó las murallas. Después, pasado el tiempo de los héroes, vinieron las naves de la Jonia Zacinto, la patria del héroe que aquí fue enterrado, y se unieron a los primeros pobladeros de los que eran parientes, y más tarde se mezclaron con los rútulos de Ardea, que también tenían ascendencia griega y que también desembarcaron por el Draubein. La ciudad prosperó, comerciando por el mar y por la tierra, y llegaron a ser la ciudad más opulenta más allá del Ebro. Y aquellos saguntinos pactaron alianzas con Roma, la más grande de las urbes que en el mundo ha sido, y en el 219 fueron atacados por el vil Aníbal, caudillo africano salido de las arenas del desierto, y tras 8 meses de luchas increíbles en la que incluso herimos en un muslo al numen cartaginés, Aníbal conquistó nuestro pueblo y nos destruyó. Pero antes que rendirnos los saguntinos, arrojamos nuestros tesoros, y a nuestros hijos y a nuestras mujeres al fuego purificador. Y así entramos en la historia como ejemplo de honor y de fidelidad. Esto es uno de los relatos legendarios de la fundación de Troma. Pero esto no es el final, no hemos terminado de relatar nuestros orígenes míticos, pues hay mucho, mucho más. Las dos corrientes que han dado la vida a la vieja Europa son el mundo grecorromano, del que ya hemos visto somos un hito importante, y el otro es la tradición judeocristiana, en cuyo campo también tenemos protagonismo. El patriarca Noé, el del arca,
Génesis capítulo del 6 al 12, por orden de Dios construyó un arca donde subieron 2 animales de cada especie, y también él entró en el arca con sus hijos y su mujer y sus nueras para resguardarse de las aguas del diluvio, y fueron los únicos que se salvaron. Y el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y la tierra quedó cubierta por las aguas durante 150 días. Terminado el diluvio, salió del arca Noé y su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras, y se reemprendió la población del mundo hasta cubrirla, hasta hoy. De su hijo Jafet nacieron 7 hijos. El 5.º de ellos le puso su padre Jafet por nombre Tubal. Hasta aquí el texto. La tradición nos cuenta que Tubal, hijo de Jafet, hijo de Noé, nació en la Aramea y participó en la construcción de la Torre de Babel. Cuando el Señor Dios confundió las lenguas por los pecados de los que estaban construyendo la torre, Tubal, como todos los demás, se dispersaron. ¿Y qué hizo Tubal? Tubal, el hijo de Jafet, el nieto de Noé, caminó hasta el extremo de la tierra, pues quería saber si del océano aún emergía la Atlántida y sus moradores. Llegó a lo que luego sería la Hispania 12 años después, es decir, 143 años después del diluvio bíblico, 637 años antes de la guerra de Troya, es decir, 2174 años antes de Cristo. Cálculos del mundo romano. En Hispania, Tubal, en su afán repoblador, fue fundando ciudades en lugares altos y despejados para facilitar la defensa de posibles enemigos. Llegó por la Bética hasta Portugal, donde fundó Setúbal. Se asomó al océano y, viendo que la Atlántica había desaparecido, regresó bordeando la costa. Y en este camino fue fundando ciudades. ¿Y qué ciudad fundó en lo que sería el Mediterráneo? Sagunto. ¿Y por qué le dio? Y esto dicen los clásicos, fundó Sagunto y le dio este nombre porque Tubal, en su periplo primigenio, venía acompañada de unos compañeros y amigos desde la lejana Aramea, de la familia de los sagas. Y los sagas aquí se quedaron y le pusieron por nombre Sagunto. Y Tubal se despidió de los sagas y de Sagunto, al que había fundado, y por eso se denomina Sagunto, y aquí quedaron los sagas, y Tubal continuó su camino y ya no nos interesa. De esta fundación mítica no sabemos más, pero es importante. Sabemos que, según dice Flavio Josefo en su Historia de los Judíos, en Hispania tenía recaudadores el rey Salomón, pues parte de la península estaba sometida al rey de Israel. Habría esto que verlo. En un intento de probar tesis tan extrañas, se indica que hay 2 lápidas en Sagunto que a ello hacen referencias. Y así es. En una de ellas se dice: aquí yace Adomiram, recaudador de los impuestos del rey Salomón. En la segunda lápida se especifica: este es el sepulcro de Oram Nebac, presidente que se rebeló contra su príncipe, y Dios se lo llevó en grande dolor y vivió con ilustrísimo nombre hasta el tiempo del rey Amasías de Judea. Bien es cierto que estas lápidas funerarias nadie las ha visto. Solo hay constancia de las transcripciones, y ya Ambrosio de Morales las consideró apócrifas, y de entonces hasta hoy todos los historiadores, hasta los últimos, quiero decir los más recientes, todos, Chabret incluido, e incluso Cibera, las han considerado totalmente falsas como una espada de madera. Pero por muy descabellada que parezca la leyenda, no creamos que es el escrito de un anónimo autor perdido en la noche de la historia. La fundación mítica de Tubal se remonta a Flavio Josefo, de donde la toma San Jerónimo, de donde pasa San Isidoro de Sevilla, y de allí a la intelectualidad medieval y a los cronistas reales de la Casa de Austria.
Su falsedad ha sido comprobada por los estudios racionales de los historiadores modernos. Nosotros tampoco aceptamos la leyenda, pero creemos que su enunciado responde a un precedente desconocido. Lo que prueba esta leyenda es que la presencia de judíos en Sagunto es sin duda muy antigua, lo suficiente como para dar pábulo a que existiese en Sagunto un enterramiento de tiempos de Salomón. Como vemos, cuando Sagunto se pone a remontarse a los orígenes, lo hace picando alto. Según este relato, fuimos fundados por un nieto de Noé que hablaba una lengua inventada en el propio paraíso terrenal, una lengua antecesora del protovasco que está emparentado con el ibero nororiental. Queda claro que Salomón no nos mandó ningún recaudador ni que ese recaudador murió aquí. Pero la importancia de Sagunto fue tanta que podía darse por bueno este hecho y no por descabellado. Diego, en los Anales del Reino de Valencia, libro segundo, capítulo primero, añade, atención, que lo que hoy es el Reino de Valencia y el Reino de Aragón comenzó a poblarse por Sagunto, gracias a Tubal y a los hijos de Tubal. Es decir, que no fueron los aragoneses los que vinieron a conquistarle, ni mucho menos el invasor del Cid, sino que fuimos nosotros los que conquistamos, no, los que poblamos y dimos luz a Aragón y al resto de Valencia. Y hasta aquí la otra cara de estos legendarios orígenes que denotan la importancia de nuestra ciudad. Hemos navegado por dos ríos culturales que han formado nuestra vieja Europa, pero aún queda una última nota. Aún queda una última nota fundacional. Nada hemos dicho de nuestros orígenes cristianos y tampoco hemos dicho de si son verdaderos o legendarios, pero los hay y se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Dentro de la Hispania romana, en aquellos tiempos en que los dioses grecorromanos ya se habían marchado, pero todavía el culto cristiano era minoritario, poco podemos decir los saguntinos. Vamos en este tema más bien flojos. No nos visitó ni San Pablo, ni Santiago, que sepamos, ni nos evangelizaron ninguno de los 7 varones apostólicos que se quedaron en Andalucía. Y así nos quedamos en Sagunto sin diócesis, sin obispo y con la creciente competencia de la vecina Valencia. Pero algo podemos decir. El poeta romano cristiano Aurelio Prudencio escribe a finales del siglo IV el Liber Peristefanón, el libro de la corona de los mártires. Es un himnario en el que en 14 capítulos canta la vida y milagros de los mártires cristianos hispánicos de los primeros siglos, comenzando por los de su tierra, Calahorra, los santos Emeterio y Celedonio. Después, en otros capítulos, habla de Santa Eulalia, de San Lorenzo y de otros, entre ellos de San Vicente, el bueno, el mártir, el de la rueda. En este himnario, en el capítulo 7 lo dedica completamente a San Vicente, diácono de Zaragoza y mártir en la persecución de Decio. Casi todo lo que sabemos de la vida de Vicente y de su martirio y muerte se lo debemos a Prudencio. Por él conocemos los sufrimientos del santo, su muerte en la cárcel, el abandono de su cuerpo en un muladar, la defensa de sus restos por un cuervo, su lanzamiento al mar cargado con una rueda de molino y la milagrosa aparición de su cuerpo en la playa. Pues bien, Prudencio, siglo IV, en la estrofa 25 del capítulo 7 de su himnario, afirma que el santo fue enterrado en Sagunto por una piadosa mujer de nombre Jonia. No podemos entrar ahora en el apasionante tema de si es o no es cierto. Tan solo, y para que no quede duda de ello, leeremos algunos de los versos del citado himnario en latín y en castellano. Noster est quamuis proculin in urbe,
passus ignota de divit sepulcri, gloriam victor propellitus alte, forte Saguntum. Vicente es nuestro, habla desde Calahorra, desde el norte. Vicente es nuestro, aunque esté lejos de aquí, en una ciudad desconocida ofreció su pasión, otorgando la gloria de su sepulcro cerca de la playa, en la preeminente Sagunto. Siglo IV. El enterramiento del santo en Sagunto explicaría la existencia de la gran Basílica del Salvador, fuera de murallas, construida sobre una visigoda anterior, y daría sentido a estelas y losas sepulcrales que aún existen en el actual templo. El investigador saguntino Manuel Civera ha puesto en valor esta tesis que publicó hace años en la revista Brasal del Centro de Estudios del Camp de Morvedre. Sin entrar ahora en dilucidar si es cierto o no este pretendido enterramiento, sí debemos sacar alguna conclusión de los versos de Prudencio. El poeta es de Calahorra y no tiene vinculación alguna con Sagunto y no tiene que quedar bien con ningún saguntino. En el siglo IV, época de profunda crisis de la romanidad, cuando ya la ignorancia sobre la historia se adueñaba de las viejas tierras del imperio, aún el nombre de Sagunto resonaba, era conocido y era glosado. Si se encontrasen pruebas de lo apuntado, la historia fundacional del Sagunto cristiana se enriquecería notablemente. Bien, la verdad es que puede que lo dicho hasta aquí sea solo mitos hermosos, leyendas heroicas, y que la realidad sea mucho más gris, mucho más prosaica, mucha menos brillante. Puede que los orígenes de Sagunto se remonten a gentes pertenecientes a grupos innominados de cazadores-recolectores que se fueron estableciendo en la transición de la Edad de Bronce por estas tierras. Puede que fuesen grupos familiares que se juntasen en los picos más defendibles del Valle del Palantia. Puede que cada grupo tuviese como mucho una docena de familias y que variasen de emplazamiento, siguiesen los ritmos de la caza y de las primitivas cosechas. Puede que años más tarde se afincaran en estas tierras y se coaligasen con otras tribus, familias cercanas para tener un sistema común de defensa. Seguro que compartían con sus vecinos una lengua común, el protoibérico nordoccidental del que nos hablaron el año pasado cuando estudiamos la ciudad ibera. Seguro que tenían los mismos principios religiosos, el mismo sistema de valores, las mismas costumbres y una administración similar. No sabemos si aquellos primitivos pobladores tenían el concepto de pertenencia a una etnia común, al pueblo ibero al que ahora nosotros creemos que pertenecían. No está claro cómo aquellos antiguos pobladores, que tampoco sabemos si eran los primeros, ni cómo se llamaba, ni cómo llamaban en un principio a la ciudad que nosotros hemos dado en llamar Saiganta Arce Saguntum. En 1985 se descubrió en Ampurias, en Emporion, una carta del siglo V a.C., escrita en griego en una tablilla de plomo, mandada por un comerciante a su agente en Ampurias para que realizase una transacción en un lugar llamado Saiganta, de donde era un ibero llamado Vaspedas, que se dedica a la compra de productos, vino entre ellos, y a remolcar barcos, pues tiene una embarcación apta para ello. Con casi total seguridad se ha identificado a Saiganta con nuestra ciudad, topónimo que en el posterior proceso de helenización puede que se convierta en Saguntum. No se tiene la seguridad, pero es muy probable que así fuese. Estos grupos que formaron la primitiva ciudad ibera recibieron la visita de naves griegas que, provenientes de las ciudades helenizadas del Mediterráneo occidental, nos visitaron, de Ampurias, de Masalia, de Ardeas, la rútula del Lacio, y quién sabe si de la lejana Grecia, de Cefalonia o de la jónica isla de Zacinto. Sabemos que aquellos iberos estaban volcados al mar, de donde les venía un comercio próspero. También sabemos que lograron cultivar un campo fértil y ser una primera llave de comunicación en el cruce de caminos entre costa
entre la costa y la Iberia interior. Un nudo importante de comunicaciones, un adecuado puerto natural crearon las condiciones necesarias para que tuviese un progreso espectacular que favoreció el incremento de la población y pronto se convirtió en la ciudad longe opulentísima, la más rica a la otra parte del Ebro. Puede que ayudase a este progreso la moralidad de sus leyes y de su conducta. Cuando dice esto Livio, quizá se refiera a que es extraño en una ciudad ibera que en las fechas previas a la Segunda Guerra Púnica el Arse Saguntum ibérico tuviera órganos colegiados, algo muy distinto al sistema de jefes tribales propios de los pueblos iberos. Pero no quiero entrar allí. Ya entonces, Sagunto era una ciudad especial, incluso para los observadores romanos, una población ibera que las influencias griegas y romanas fueron modelando, la rudeza de las gentes hasta ponerlas al nivel de las ciudades cultas del Mediterráneo civilizado. No entraré en el controvertido tema del nombre ibero de nuestra ciudad, sobre si Arse era el nombre de Sagunto o simplemente el término con el que se designaba a la fortaleza, como en otros lugares de la antigüedad que hemos visto. No es hoy el tema. Hoy estamos hablando de mitos. Tampoco hablaré de su religión. Los iberos saguntinos tenían sin duda una religión muy elaborada, de la cual es una buena muestra el santuario al dios Tú que los romanos identificaron con el Liber Patrei y cuyos restos tenemos, aunque muy deteriorados, en el Pic des Corps. Pero sí quiero hacer algún apunte sobre la numismática. Sagunto fue la primera ciudad ibera que acuñó moneda y lo hizo muy pronto, a mediados del siglo IV. Nuestra ceca es extensa, rica y la mejor estudiada de España, gracias a los saberes de Pero Pau Repollés y a la afición y dedicación de muchos numismáticos saguntinos, entre otros el de Sergio Vela, y al empeño y a la financiación del Centro Arqueológico. El diseño de las monedas saguntinas siguen los patrones de griegos clásicos y son el reflejo del panteón religioso de la ciudad. No entraremos demasiado en ello, pero sí decir que uno de los motivos más representados durante el siglo III por la ceca de Arse Saguntum es el del toro con rostro humano barbado, que simboliza Aqueloo, el mítico dios fluvial griego que luchó con Hércules por el amor de su hija Deyanira y que en el combate perdió uno de sus cuernos, que luego se transformó en el cuerno de la abundancia. Esta moneda, anterior a la confrontación púnica, es una clara referencia a la fundación de nuestra ciudad por Hércules. Sabemos que los mitos no son verdadera historia, pero algo tendrá que ver cuando los mismos personajes aparecen una y otra vez y desde tan temprano en nuestra historia. Sagunto tuvo contacto con el mundo grecorromano muy pronto y quiero pensar que Arse Saguntum era una ciudad con dos almas, una de espíritu ibero, autóctona, independiente, y otra más refinada, más comercial, más clásica, más griega. Las dos formas de ser y de ver la vida estuvieron pegadas entre sí durante siglos y como prueba diremos únicamente que en Sagunto durante siglos fue una ciudad con dos lenguas, que sus habitantes se expresaban y comunicaban en ibero y en latín, no solo en tiempos de la destrucción de Aníbal, sino hasta en los tiempos de Augusto. Quizá esto que voy a decir ahora sea solo un seguro, solo una suposición, quizá sea una maldad que solo se pueda decir en Sagunto y entre amigos, pero creo que este es el caso. Quizá en los años anteriores a la Segunda Guerra Púnica, es una simple suposición, los dioses no permitan que mis palabras empañen el honor de nuestra ciudad. Quizá, como digo, el inicio de las desavenencias entre Sagunto y Aníbal se debiesen a que dentro de la ciudad ibera de Arse Saguntum existiesen dos corrientes de poder,
un partido sector favorable a la alianza con Roma y otro sector aliado o favorable a Cartago. Quizá las luchas y enfrentamientos internos por el poder municipal decantaron el poder a las manos de los saguntinos aliados de Roma, lo cual dificultó las relaciones con Cartago e incluso puede que propiciase el enfrentamiento con los partidarios de Cartago. Lo cierto, sea como sea, es que Aníbal en su marcha contra Roma no podía dejar a sus espaldas una ciudad enemiga, una ciudad de la importancia de Sagunto, y más si era un centro comercial y de comunicación. Puede que estas indicaciones prosaicas o algunas muy parecidas sean la verdad y el origen de la fundación de Sagunto. Puede que los dioses y los héroes míticos sean solo sueños y deseos de hacernos importantes en un mundo cada vez más latido. Pero nada importa. No tiene color si comparamos a Hércules, Ulises, Troya, los barcos de Zacinto con una historia de comerciantes y agricultores pegados a la tierra para defender sus intereses y engrandecer su ciudad. No tiene color, ni podemos comparar ni despreciar el relato mítico que nos coloca en un lugar importante de la historia que nos da a conocer. Nos da a conocer el mundo y que nos hace diferentes, distintos. Es un relato urdido por muchos y por muy buenos autores. Y puede que tenga un fondo de verdad y que nosotros simplemente seamos unos escépticos y no lo creamos. Y detengámonos un momento, bajemos de las nubes olímpicas y reflexionemos. Primero, una certeza. Sagunto, desde la recuperación por Escipión para el mundo romano, se integra en las instituciones de Roma cada vez con mayor intensidad y profundidad, y desde entonces hasta hoy tenemos con orgullo los saguntinos el sentimiento de ser romanos, más que si naciésemos en el Capitolio. Segundo, una aclaración. Por si algún malvado de los aquí presentes tiene la tentación de pensar que los actuales saguntinos venimos de los que no se atrevieron a tirarse a la hoguera, debemos señalar con rotundidad que no es así. Está totalmente probado que descendemos todos y cada uno de los actuales saguntinos de aquellos legados que mandamos a Roma a pedir ayuda al Senado. Y también de los saguntinos que estaban en distintos puntos del Mediterráneo comerciando y defendiendo nuestros intereses. Todos volvieron a Sagunto y contemplaron con dolor su ruina. Comprobaron que hasta el fuego del templo de Diana se había apagado, como dice Pemán, al que por cierto le hemos quitado la calle. Se pusieron a la labor y con su trabajo y con la ayuda de Roma poblaron de nuevo el Arse Sagunto y lo hicieron grande. Ahora sí, ahora estamos ya al final del camino, pero antes de terminar sería bueno tomar algunas conclusiones. Repito, primero, los mitos no son inventos gratuitos, son la primera lectura de la historia. Es bueno conocer nuestros orígenes míticos y detrás de la leyenda siempre hay una historia escondida que hay que intentar descubrir y purificar. Segundo, que desde el 219, mucho antes de que Roma conociera el imperio, Sagunto fue famosa a lo largo de la historia y célebre por su lealtad y la fidelidad a los pactos. Tercera, que siempre se nos ha identificado con el mundo clásico y han sido los romanos los que han creado nuestro pasado legendario. No nos quejamos de haber sido fundados por Hércules, hijo de Zeus, y por el más fuerte de los héroes, o por Tubal, el nieto de Noé, a quien Dios le encargó que construyera el arca. No está nada mal, no se puede pedir mejor pedigrí. Cuarta, es importante, muy importante, continuar trabajando con ilusión y medios, con estudios y excavaciones para desentrañar la verdadera historia de Sagunto, la de sus orígenes y la de todas sus fases y todas las fases de su historia. Quinta, que es nuestro deber potenciar y transmitir a las generaciones siguientes nuestra adhesión a la romanidad, nuestro orgullo de haber sido ciudadanos romanos. La sociedad civil saguntina lo tiene muy claro y sabemos que las autoridades también, pero queremos recordárselo oportuna
e inoportunamente. Debemos ser ambiciosos. Nuestras autoridades deben ser ambiciosas. Ya hemos conseguido ser capital valenciana de la romanidad. Estamos en el camino correcto para conseguir el sello europeo y estaremos en el camino de formar parte del patrimonio de la humanidad. Pero hoy que celebramos el Día de la Romanidad, es un buen día para de nuevo pedir, solicitar, exigir y conseguir para Sagunto el gran museo ibero-romano de la Comunidad Valenciana. El sueño que desde hace ya demasiados años tuvimos unos pocos, un sueño que fue un grito y que queremos que se convierta en clamor. No queremos otro pequeño espacio museístico en el que guardar las piezas encontradas en Sagunto. Queremos un gran museo con una estructura importante, una actividad investigadora de altura, un centro de restauración de primer nivel conectado con el mundo universitario y científico, un centro que se convierta en el referente a nivel nacional e internacional. ¿Qué menos se puede pedir para una ciudad que fundó Túbal, el que estuvo construyendo la Torre de Babel, y Hércules, el de los 12 trabajos, la ciudad que hirió a Aníbal en el muslo y que recuperó Escipión para Roma? Tenemos que ponernos al trabajo. Las entidades culturales saguntinas y el Centro Arqueológico, la primera, lo venimos pidiendo a gritos desde hace años. Hoy, nuevamente lo pedimos a nuestro ayuntamiento y a nuestro alcalde que lidere esos deseos unánimes, esa necesidad de dar respuesta a una llamada de los siglos. En Italia, aún hoy, y en los ámbitos más peregrinos, cuando se demoran las cosas y se pierde el tiempo en discusiones sin atacar el problema principal, aún se dice, mientras vosotros discutís, Sagunto arde. Recordando las discusiones del Senado ante el ataque de los púnicos. Eso digo esta noche yo aquí. No perdamos el tiempo en discusiones vanas, olvidémonos los partidos y los tambores. Ahora es el momento. Que nadie pueda decir en el futuro que mientras nosotros hablábamos y discutíamos, Sagunto de nuevo ardía y se perdió la partida. Recordemos que, como dice Terencio, audaces fortuna ayudan. La fortuna ayuda a los audaces. Nosotros debemos ser de los audaces. Muchas gracias.